Bien, continuamos en esta segunda parte. Una vez que los diputados del tercer estado firman la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a partir de este momento todas las personas en Francia pasan a ser todas libres e iguales. Se les empieza a reconocer derechos, se empieza a hablar sobre igualdad y digamos que todas estas ideas, todas estas nuevas medidas que se establecen en Francia les va a afectar de alguna manera a las clases más altas, como por ejemplo a los nobles, a la iglesia también y al rey, porque van a ir perdiendo poder ellos. Y a los que les va a ir favoreciendo todas estas ideas y estas medidas van a ser a las clases más bajas, como por ejemplo a los siervos, a los campesinos. Una vez que se establece esta declaración, básicamente en Francia se va a dividir en dos. Por un lado los revolucionarios y por el otro los antirrevolucionarios. Los revolucionarios básicamente van a ser aquellos que apoyaban todas estas ideas liberales, ¿no? En que haya libertad, igualdad, que se reconozcan los derechos humanos, etc. Y los antirrevolucionarios son los que querían volver a recuperar el poder y que estaban a favor de que haya un rey, que estén los nobles, que esté el clero también y que las clases bajas trabajen para ellos, básicamente, ¿no? Bien. Va a empezar toda una época de conflictos, de persecución ideológica. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el rey para este entonces? ¿Sí? El rey va a empezar a tramar, querer conformar un ejército extranjero para querer atentar con todo el pueblo francés. Es decir, matar a todas estas personas que eran revolucionarias, ¿no? Que tenían estas ideas revolucionarias. Porque obviamente que él, digamos que quería recuperar el poder en Francia. El pueblo se va a enterar de todo esto que está tramando el rey y se va a organizar una manifestación de mujeres. Las mujeres van a marchar hacia el Palacio de Versalles y el rey va a terminar siendo prisionero. Y esto no solamente va a ocurrir porque él quería llevar a cabo un atentado en Francia, sino también porque, digamos que el pueblo pensaba esto. Nosotros la estamos pasando muy mal económicamente, la estamos pasando realmente mal y no es justo que nosotros estemos pasando por toda esta situación mientras que el rey vivía en el Palacio de Versalles con la reina como si nada y rodeados de lujo, ¿no? Entonces, si nosotros la estamos pasando mal, el rey también la va a pasar mal como nosotros. Digamos que básicamente esto pensaba el pueblo, ¿no? Entonces, estas mujeres marcharon al Palacio de Versalles y termina siendo prisionero el rey. Se lo va a terminar acusando... Se lo acusa por conspirar contra la libertad pública y por querer llevar a cabo un atentado en Francia, ¿sí? Bien. En todo este contexto, ¿no? En que las mujeres marchan y el rey termina siendo prisionero, en esta época también lo que va a pasar es que van a surgir partidos políticos, como por ejemplo el partido jacobino y el partido girondino, que tuvieron un rol bastante importante en esta época. El partido jacobino, digamos que ellos los que buscaban era que establecer cambios, mejor dicho, ellos buscaban que se den cambios y que se den de manera radicales en Francia, ¿sí? Y los girondinos, digamos que ellos no buscaban que se den ciertos cambios, no buscaban tantos cambios para este entonces. Además también lo que va a pasar en esta época, se va a empezar a cuestionar, que esto hasta el día de hoy se habla sobre esto, todas aquellas personas, mejor dicho los diputados que se sentaban en las asambleas del lado izquierdo, se las empieza a considerar como personas que tenían pensamiento de izquierda. Y los diputados que se sentaban del lado derecho, se las consideraba como personas que tenían pensamiento de derecha. Y aquellos diputados que se sentaban en el medio de las asambleas se los consideraba como neutrales, es decir, que no estaban ni a favor de los de izquierda ni de los de derecha. Entonces todas estas ideas, toda esta visión que surge en esta época, en la Revolución Francesa, todo esto se va a terminar expandiendo por todo el sistema político mundial hasta el día de hoy, ¿sí?
Por eso, cuando nosotros escuchamos hoy en la actualidad esto de pensamiento de derecha y de izquierda, toda esta visión surge en la Revolución Francesa. Esto me parecía importante mencionarlo, ¿sí? Para poder entender todo esto de dónde surge toda esta visión. Bien. Y justamente los que se sentaban del lado izquierdo era el partido jacobino y los que se sentaban del lado derecho era el partido girondino, ¿sí? Bien. Va a llegar un momento en donde el partido jacobino, guiándose por los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ellos no van a querer que siga habiendo una monarquía en Francia y van a establecer una república. Esto va a ocurrir en el año 1792. ¿Sí? Y como ellos, digamos que sabían que no iban a tener el apoyo del rey Luis XVI, porque obviamente que el rey no iba a querer establecer una república porque él iba a perder todo el poder, ¿no? Entonces, al poco tiempo el rey, estuvo prisionero, se lo acusó, ¿no?, por conspirar contra el Estado. Al poco tiempo va a ser asesinado, ¿sí? Y esto va a ocurrir en el periodo del terror. Una vez que se establece una república en Francia, en 1792, se va a dar un cambio bastante importante porque las personas pasan a ser ciudadanos, se va a eliminar, digamos, el título de rey, el título de noble también, la iglesia pierde poder, ¿sí? Todas las personas pasan a ser libres e iguales. También surge lo que tiene que ver con el libre comercio, las personas podían vender libremente, ¿sí? Podían circular libremente por todo el territorio. Se va a dar un cambio bastante importante a partir de que se establece la República en Francia, ¿sí? Una vez que se establece la República, comienza un periodo que se lo conoce como el periodo del terror, ¿sí? Este periodo abarca desde 1792 hasta 1794. ¿Por qué periodo del terror? Porque por la cantidad de muertes, de asesinatos que hubo por parte del partido jacobino. En esta época el partido jacobino toman el poder. ¿Qué va a pasar? Empieza a haber toda una persecución ideológica y se les empieza a asesinar a todas aquellas personas que estaban en contra de todas estas ideas revolucionarias, ¿no? Van a haber muchos asesinatos. En 1793 se le va a terminar dando finalmente sentencia de muerte al rey Luis XVI. Cuando se estaba leyendo su sentencia, al rey, digamos que a él no lo van a llamar el rey Luis XVI, sino que lo van a llamar el ciudadano Luis Copelo, ¿sí? ¿Por qué Luis Copelo? Ciudadano porque ya Francia dejó de ser una monarquía absolutista y pasa a ser una república, por eso se lo llamó ciudadano. ¿Y por qué Copelo? Porque Copelo fue el apellido de la primera dinastía que hubo en Francia, ¿sí? Por lo tanto ya no se lo podía llamar rey, y tampoco Luis XVI. Entonces digamos que de esta manera, cuando aquellos que le leyeron la sentencia de muerte, de esta manera ellos quisieron demostrar que por culpa de todas las monarquías que hubo en Francia, desde Copelo hasta Luis XVI, por culpa de todas estas monarquías pasó todo lo que había ocurrido en Francia, ¿no? En donde el pueblo estaba harto de que haya crisis económica, de que el poder lo tenga solo una persona, en este caso el rey Luis XVI. Entonces se le termina cortando la cabeza al rey en la plaza pública. Esto ocurre en 1793. Y a los pocos meses también va a pasar lo mismo con la reina María Antonieta de Austria. Se le corta la cabeza y fue acusada por conspirar contra el Estado. Bien. Este periodo va a finalizar en 1794 cuando
se le cortó la cabeza a Robespierre. Robespierre fue un líder revolucionario que lideró el partido jacobino. Tuvo un rol bastante importante en este periodo del terror. Él fue considerado culpable y responsable por llevar a cabo toda esta dictadura en este periodo, ¿no? En el periodo del terror. Y se lo termina asesinando. Y de esta manera finaliza este periodo, ¿no? Un periodo en donde hubo muchísimos muertos en Francia, que básicamente por eso se lo conoce como el periodo del terror. Bien, una vez que finaliza este periodo, los que van a tomar el poder va a ser el partido girondino. Se va a establecer una nueva forma de gobierno que se lo conoce como el directorio. Y a partir de aquí, digamos que en Francia va a haber como un cierto retroceso por todo lo que se venía logrando para este entonces, ¿no? Va a haber un cierto retroceso relacionado a todas estas ideas que habían surgido, ¿no? Como por ejemplo de que todas las personas son libres e iguales. Recordemos que el partido girondino no estaba a favor de todas estas ideas. Bien, entonces se establece esta nueva forma de gobierno, el directorio. Se van a empezar a aumentar los impuestos, todo esto va a generar más crisis económica que les va a afectar obviamente a las clases más bajas. Se va a establecer una nueva constitución y esta nueva constitución va a eliminar lo que se conoce como el voto universal, ¿sí? Que es el voto que nosotros todos conocemos, en donde todos vamos a votar en épocas de elecciones. Para este entonces solamente votaban los hombres. ¿Qué va a pasar? Se elimina el voto universal y se establece lo que se conoce como el voto censitario, ¿sí? ¿Qué era el voto censitario? El voto censitario solamente permitía que voten aquellos hombres que tenían que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo, tenían que tener cierta cantidad de propiedades o tenían que tener tenían que ganar una cierta cantidad de dinero, ¿sí? Por lo tanto, el voto censitario no era para cualquiera, sino que eran básicamente para los hombres que tenían gran poder económico, ¿sí? Bien. Digamos que todo este retroceso y todos estos cambios que estableció el directorio, todo esto va a continuar hasta el año 1799. En este año se va a llevar a cabo un nuevo golpe de Estado en Francia, en donde estuvo involucrado en este golpe de Estado Napoleón Bonaparte, una persona que es bastante reconocida, ¿sí?, en la historia. Napoleón fue un político y militar francés que en el año aproximadamente en 1804-1805 se terminó proclamando como emperador de Francia y se va a establecer una nueva forma de gobernar que se llamó el consulado, ¿sí? Bien, es decir que una vez que Napoleón toma el poder en Francia, digamos que todo lo que se venía logrando para este entonces, el poder va a terminar en una persona, es decir, en Napoleón. Y justamente la Revolución Francesa también se generó porque el pueblo francés no quería que el poder lo tenga una sola persona, ¿no? En este caso el rey Luis XVI. Y digamos que finalmente va a terminar todo en el poder en una sola persona, que es Napoleón. Ahora bien, ¿qué va a pasar con todo lo que se logró en esta revolución, ¿no? En esto que tenía que ver con los derechos humanos, el libre comercio, la igualdad, en que todas las personas son libres e iguales. Bueno, Napoleón, digamos que él no va a dejar de lado, ¿sí?, todas estas ideas que surgen en la Revolución Francesa, sino que lo que él va a hacer es expandir toda esta visión que había surgido en esta época, ¿sí? Por lo tanto, no es que él toma el poder
y va a empezar a nombrar nuevamente los nobles o el clero. No, él digamos que no va a hacer eso, ¿sí? Sino que todas estas ideas, va a dejar de lado todo eso y va a expandir todas estas ideas que surgieron en la revolución, ¿sí? Bien. Bueno, básicamente esto tiene que ver con la Revolución Francesa. Yo trato, como lo dije en otras tutorías, trato de mencionar lo más relevante porque este tema de la Revolución Francesa es un tema bastante complejo y extenso para entenderlo, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido este video. Nos vemos en una próxima tutoría.